Se considera un trapecio ABCD de área 2019 centímetros cuadrados, donde los lados AB y CD son paralelos y miden 70 centímetros y 30 centímetros respectivamente. Se marca un punto E sobre el segmento CD, de manera que el área del triángulo AED sea la tercera parte del área del trapecio ABCE. Nos piden determinar el área del triángulo ACE. Veamos a continuación cómo podemos resolver este problema. Sabemos que el área del triángulo AED, el cual vamos a denotar de esta manera, es igual a la tercera parte del área del trapecio ABCE. Por otro lado, sabemos que 2019 centímetros cuadrados es igual al área del trapecio ABCD, lo cual es igual al área del triángulo AED más el área del trapecio ABCE. Entonces, sustituyendo, obtenemos que esto es igual al área del trapecio ABCE sobre 3 más el área del trapecio ABCE. Y esto es igual a 4/3 del área del trapecio ABCE. Y por lo tanto obtenemos que 4/3 del área del trapecio ABCE es igual a 2019 centímetros cuadrados. Y en consecuencia, el área del trapecio ABCE es igual a 2019 por 3 sobre 4. Además, note que si consideramos el segmento AF, donde F es un punto sobre la prolongación del segmento DC, de tal forma que los segmentos AF y FC sean perpendiculares, entonces el área del triángulo AED es igual a la base, que es DE, por la longitud de la altura, que es AF, sobre 2. Análogamente, el área del triángulo ACE es igual a la longitud del segmento CE por la longitud de la altura AF, sobre 2. Después, si también consideramos esta altura CG del triángulo ABC, entonces vamos a tener que el área del triángulo ABC es igual a la longitud del segmento AB, que es 70, por la longitud de la altura CG, esto sobre 2. Sin embargo, note que como CD y AB son paralelos, entonces la longitud del segmento AF es igual a la longitud del segmento CG, y por lo tanto esto es igual a 70 por la longitud del segmento AF sobre 2. Por otro lado, 2019 centímetros cuadrados sabemos que es igual al área del trapecio ABCD, y esto es igual al área del triángulo AED más el área del triángulo ACE más el área del triángulo ABC. Luego, sustituyendo, obtenemos que esto es igual a DE por AF sobre 2 más CE por
AF sobre 2 más 70 por AF sobre 2. Sin embargo, la longitud del segmento CD sabemos que es igual a 30. Entonces, la longitud del segmento CE es igual a 30 menos la longitud del segmento DE. Luego, sustituyendo, obtenemos que esto es igual a DE por AF sobre 2 más 30 menos DE por AF sobre 2 más 70 AF sobre 2. Y esto es igual a DE por AF más 30 AF menos DE por AF más 70 AF, esto sobre 2. Luego, simplificando, obtenemos que esto es igual a 100 AF sobre 2. Y entonces esto es igual a 50 AF. Y por lo tanto, 50 por la longitud del segmento AF es igual a 2019. Y entonces AF es igual a 2019 sobre 50. Ahora, nosotros sabemos que el área del triángulo AED es 1/3 del área del trapecio ABCE y que el área del trapecio ABCE es igual a 2019 por 3 sobre 4. Entonces, obtenemos que el área del triángulo AED es igual a 2019 por 3 entre 4 sobre 3. Y esto es igual a 2019 sobre 4. Sin embargo, vimos anteriormente que el área del triángulo AED es igual a la longitud del segmento DE por la longitud del segmento AF, esto sobre 2. Pero como el área del triángulo AED es igual a 2019 sobre 4, entonces obtenemos que 2019 sobre 4 es igual a DE por la longitud del segmento AF, que es 2019 sobre 50, esto sobre 2. Y esto es igual a 2019 por la longitud del segmento DE entre 100. Y por lo tanto, 2019 sobre 4 es igual a 2019 por la longitud del segmento DE sobre 100. Y entonces, 1 sobre 4 es igual a la longitud del segmento DE sobre 100. Entonces, 100 sobre 4 es igual a la longitud del segmento DE y por lo tanto la longitud del segmento DE es igual a 25. Ya finalmente, el área del triángulo ACE sabemos que es igual a la longitud del segmento EC por la longitud del segmento AF, esto sobre 2. Pero la longitud del segmento EC es 30 menos la longitud del segmento DE. Entonces, esto nos queda que es igual a 30 menos la longitud del segmento DE, esto por AF y esto sobre 2.
Luego, sustituyendo, nos queda que esto es igual a 30 menos 25 por 2019 sobre 50, esto sobre 2. Y esto es igual a 5 por 2019 sobre 50, esto sobre 2, lo cual es igual a 2019 sobre 10, esto sobre 2, y esto es igual a 2019 sobre 20. Y por lo tanto obtenemos que el área del triángulo ACE es igual a 2019 sobre 20 centímetros cuadrados.